Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, la semana pasada miramos los primeros 4 versículos, y si recuerdan miramos la ignorancia de Israel, pero cómo ellos pensaban que iban a ser justos. Ellos pensaban, Dios dice una cosa, pero nosotros vamos a armar lo que nosotros queremos para nuestra justicia. Dice Pablo que ellos establecieron su propia justicia, su propia forma de llegar a Dios, y Pablo lo llama realmente que eran ignorantes, que no habían entendido el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, una ventaja que tenemos nosotros hoy sobre los judíos de ese tiempo, ¿saben cuál es? Que nosotros tenemos toda la revelación de la palabra de Dios. Ellos realmente tenían solo el Antiguo Testamento, y aunque había un montón de cosas en el Antiguo Testamento que les marcaba que iba a venir un Mesías, que ese Mesías iba a ser el Cordero, que iba a dar su vida, ellos malinterpretaron eso, pero también trataron de llegar a Dios por su propia cuenta. Usaron la misma palabra de Dios, los mandamientos de Dios, pero dijeron, esta es la forma de llegar a Dios. Y lo que los mandamientos de Dios marcaban, y lo vemos en el Antiguo Testamento, y también Pablo y otras personas lo reiteran en el Nuevo Testamento, es que la ley, los mandamientos, lo único que hacían era marcarte que no podías llegar a la justicia de Dios. Eso era el rol principal de los mandamientos. Dios dice, viví por ellas, obedecelas, y así vas a llegar a ser justo, pero realmente la línea, cuando ellos empezaron a tratar de llegar a esa justicia, enseguida se dieron cuenta que necesitaban de un Salvador. Y dentro de su sistema religioso que Dios les había dado, estaba el matar corderos por su pecado cada año. Pero ¿cuál era la cosa principal de eso? Pensando en que algún día iba a venir alguien que iba a pagar por los pecados una vez y para siempre. Entonces, ellos habían interpretado algunas cosas, eran ignorantes de otras cosas porque no tenían el pleno conocimiento, porque no querían escuchar, o porque endurecieron su corazón, o por cualquiera sea la razón, porque querían seguir su sistema religioso, dejaron de lado la forma de llegar a Dios. La forma de llegar a la justicia de Dios, que Pablo nos dice que es por creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que sí pagó por los pecados del mundo una vez y para siempre. Cristo era el fin de la ley en el hecho de que Él cumplió la ley y también fue la culminación de la ley. Todo apuntaba hacia Cristo y terminó en Cristo cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados y es sepultado y resucita al tercer día. Y nosotros podemos recibir esa misma justicia de Dios cuando creemos. Y titulé este mensaje La verdadera justicia, y es interesante que como hombres que somos, no sé si es porque somos pecadores, pero hay algo en nosotros que queremos hacer cosas para recibir algo, ¿no es cierto? A algunos no, a algunos les gusta recibir algo sin hacer nada, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de eso hoy. A algunos le gusta eso, pero normalmente el hombre quiere trabajar por algo y ganárselo. Es un deseo natural que Dios nos ha dado a nosotros de decir, bueno, voy a hacer esto y cumplir con esto y lograr algo. Y hablamos de eso todo el tiempo, de cómo podés tener logros en tu vida y vas a estudiar para tener mejores logros y haces esto para tener un mejor trabajo, para tener mejores logros. Es algo que es una línea muy fina entre orgullo y algo que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha dado donde vos querés hacer algo para lograr algo, te dio ese deseo en tu corazón. Ahora el problema es que queremos hacer lo mismo con Dios. Queremos decir, bueno, sí, Dios está ahí, pero yo
puedo llegar a ese nivel de Dios. Yo puedo llegar a la justicia de Dios. Y el problema es que apenas abrís la palabra de Dios y empezás a leer solo los 10 mandamientos, no los otros mandamientos que están también en la ley, porque a veces dejamos eso de lado, pero hay cientos de mandamientos. Pero aún con los 10 mandamientos ya tenemos un problema porque queremos llegar a Dios y decimos, yo puedo, si yo trabajo, si yo soy religioso, si yo hago todas estas cosas, puedo llegar a esa línea de Dios. Y Dios enseguida lo que te está marcando con su palabra es que no podés. No podemos. Pero el hombre no cambia el hecho de que el hombre quiere llegar por su propia cuenta a donde está Dios. El hombre lo hace por mandamientos, el hombre lo hace por ser bueno, el hombre lo hace por asistir a la iglesia, el hombre lo hace y podés rellenarlo con cualquier cosa. Algunos lo hacen con meditar, algunos lo hacen con ofrendar, algunos lo hacen con separarse del mundo, irse lejos y no molestar a nadie y decir yo soy un buen ciudadano que no molesta a nadie. Algunos lo hacen con no afectar el calentamiento global del mundo, ¿no es cierto? Y tenemos un montón de teorías de cómo podemos ser mejores personas para que así el Dios, porque ellos no necesariamente creen en un Dios, pero para que esa persona o cuando termina mi vida sea aceptado por cualquier cosa que está allí afuera. Y lo hacen en un modo religioso o lo hacen de un modo secular, pero todos hacen eso para tratar de llegar al próximo nivel, a la justicia de Dios. El problema es que no pueden. Y aún los judíos, y marqué esto la semana pasada, pero es importante entender esto y remarcarlo otra vez, usando la palabra de Dios que Dios les había dado para su beneficio, que Dios les había dado para ser bendecidos cuando lo obedecían, usando la misma palabra de Dios, no entendieron la palabra de Dios, no captaron que no eran suficientemente justos, no lo entendieron, lo ignoraron y usaron algo que Dios les dio para que entiendan que necesitaban de un Salvador y lo usaron para todo lo contrario, para decir, vamos a agregar reglas a Dios para que nosotros podamos sentir que alcanzamos este nivel. Y es fácil hacer eso, a veces nosotros hoy, quizás no lo haces con la palabra de Dios, aunque podés. Algunos dicen, yo leo la palabra de Dios y entonces con eso llego. O algunos dicen, voy a asistir a la iglesia. Y usamos las cosas que Dios nos dice que debemos hacer, pero nos dice como resultado de haber creído. Y lo usamos para tratar de llegar a Dios. Y cosa que es imposible. No podemos. Los judíos confiaban en sus propias obras para ser justificados. El pueblo de Israel recibió al Mesías entre ellos y rechazaron al Mesías. ¿Por qué lo rechazaron? Porque violaba o iba en contra de todo lo que ellos habían armado para llegar a Dios. No puede ser que yo no tenga que seguir los mandamientos como vos decís, que solamente es por creer. No puede ser que el gentil que no tuvo los mandamientos también pueda creer. Eso lo odiaban los judíos y vamos a ver eso en las próximas semanas. Eso no lo podían aceptar porque ellos eran el pueblo escogido de Dios y decían, esto es para nosotros. Y cuando un gentil podía recibir lo mismo que ellos, dijeron, no, de ninguna manera. Vamos a rechazar a Jesús y vamos a rechazar a los gentiles que ellos también puedan ser salvos porque no pega con lo que nosotros creamos para llegar a Dios. Y usaron la misma palabra de Dios para inventar un sistema que iba totalmente en contra de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos cientos de religiones. Cuando vos vas a preguntar o lees en el internet, ¿no es cierto?, qué cree cada religión, normalmente ellos están tratando de llegar a un lugar mejor, ¿no es cierto? Algunos a Dios, algunos a un lugar mejor porque dicen no creo en un Dios, pero te dan sistemas y formas de llegar a ese Dios. El problema es que hay un solo Dios. Y ese Dios no nos dio 100 maneras de llegar a Dios. Nos dio una manera de llegar a Dios.
Entonces quizás te preguntás, ¿y entonces por qué hay tantas maneras que dice el hombre que hay? ¿Saben por qué? Porque ignoraron lo que dice Dios. Algunos ignoraron completamente la Biblia. Algunos agarraron la Biblia y malinterpretaron la Biblia. E ignoraron verdades, sacaron algunas cosas acá y allá y armaron su propia manera, pero ignoraron el camino que Dios dice que es para ser justo. La verdadera justicia lo vemos aquí en el versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Esa es la verdadera justicia. Esa es la manera que se recibe. La justicia es por creer que Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados, sustituto por nosotros, Él perfecto, nosotros imperfectos, Él sin pecado, nosotros pecadores, pero Él tomó nuestra imperfección y nuestro pecado y lo puso sobre Él y murió por nuestro pecado y fue sepultado. Y al tercer día Dios dijo, Cristo fue el pago suficiente. ¿Saben cómo sé que dijo eso? Porque lo resucitó de entre los muertos. Y Dios dijo, Él es mi Hijo amado, Él fue el pago suficiente, Él resucitó. La verdadera justicia no se encuentra en obras que vos y yo podemos hacer, sino que se encuentra en creer en Cristo. Vamos a leer el pasaje, capítulo 5 al versículo 10. Pues ya leímos el 4, pero dice así, Romanos 10, 5, dice, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La primera cosa que queremos ver, que vemos en el versículo 5, y realmente Pablo dio la introducción la semana pasada, pero él quiere hablar de la justicia de la ley. En el versículo 5 dice, Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Ahora, Pablo está haciendo referencia, acaba de decir que ellos habían inventado su propio sistema. Y ahora está diciendo, Moisés escribe esto, vas a practicar la justicia para llegar a Dios. Ahora, ¿los judíos debían practicar la justicia que Dios les había dado? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque el resultado de hacer eso era bendición. Obediencia igual bendición. Y entonces el judío no estaba haciendo algo incorrecto. No es que dijo, no me importan las cosas de Dios. No, siguió las cosas de Dios. El problema es que sacaron algunas cosas. Ellos decidieron que era solo por obedecer. Y cuando dijeron, no puedo obedecer completamente, en vez de decir, Señor, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de un Salvador. Y el Señor dijo, sí, y acá está. Ellos dijeron, no, espera un segundo. Vamos a agregar reglas. Vamos a agregar cosas. Así podemos obedecer y así Dios nos bendice. Ahora, no sé qué hicieron el pueblo de Israel cuando Dios dejó de bendecirles. ¿Cuál era la razón? Porque supuestamente están siguiendo los mandamientos de Dios. Supuestamente hoy están en obediencia a Dios con los mandatos. Entonces lo que tienen que llegar es a la conclusión de que o están haciéndolo mal o Dios no está cumpliendo con su parte. Yo no sé hoy qué creen los judíos en cuanto a eso. Pero sí sé que Pablo nos dice acá en el versículo 5 que ellos debían practicar la justicia que es de la ley. Eso es lo que Moisés les enseñó. Eso es lo que vino directamente de Dios. El problema es este. La ley exige perfección absoluta. Y no lo exige un día, no lo exige 2 días, no lo exige solo una semana, lo exige todos los días desde que nacés hasta el fin de tu vida. Exige que vos vivas de una forma perfecta. En cada detalle de la ley debes cumplir. En Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en
un punto, se ha hecho culpable de todos. A veces hablamos de los 10 mandamientos y decimos, ¿alguna vez alguien dijo una mentira? Y algunos te dicen, no, yo nunca mentí. Y entonces, claro, en ese momento te reís y le decís, qué mentiroso que sos, ¿no es cierto? Pero no le decimos eso porque le estamos tratando de comunicar el Evangelio. Entonces decimos, ¿realmente nunca mentiste? Y dicen, mirá, una mentira es un poco fuerte. Cambio unas cositas, es una mentira a medias, una mentirilla, ¿no es cierto? Y lo tratan de cambiar. ¿Por qué? Porque sabemos todos que hemos mentido en algún momento de nuestra vida. Y si te pregunto hoy y me decís que no, entonces bienvenido, ya sos parte del grupo mentiroso, ¿no es cierto? Porque hemos mentido, porque no podemos cumplir con la ley. Y el problema es que el hombre trata de cumplir aún con los 10 mandamientos y no puede. Y Santiago nos dice, si fallás en uno, ¿qué sos? Sos hecho culpable de todos. Todos hemos violado la ley de Dios. Todos somos imperfectos. Todos hemos ya no alcanzado la justicia de Dios. Y quizás decís, bueno, pero yo no sabía. Bueno, hoy vamos a empezar, ¿no es cierto? Hoy Dios te va a decir, bueno, de hoy en adelante seguí todos mis mandamientos perfectamente. Y vos vas a decir, bueno, es una buena forma. Ahora sí, yo sé lo que dice la Biblia y voy a obedecerle. ¿Saben lo que va a pasar? El domingo que viene quiero que vengas y yo te voy a preguntar, ¿y pudiste cumplir con eso? Y cuando me digas sí, voy a decir, sos un mentiroso. Y ya no vas a haber cumplido. Porque no lo cumplimos. Porque no podemos. Porque demanda perfección y no somos perfectos. La ley que viene de la justicia requiere perfección en cada detalle de la ley. Y como nosotros no podemos llegar a eso porque somos imperfectos, entonces el vivir de acuerdo a eso para llegar a Dios no es una manera en la cual nosotros podemos llegar. No es viable, porque somos inaceptables delante de Dios, porque no obedecemos a Dios, porque no somos 100% perfectos, porque somos pecadores. Y entonces Pablo agrega una frase acá y dice, vivirá por ella, al final del versículo 5. Entonces Moisés dice, bueno, practicá la justicia de la ley, pero si vos haces eso, si vos decís, esta es la forma de llegar a Dios, entonces vos tenés que vivir de acuerdo a eso. Ahora vos quizás decís, bueno, pero yo leo eso en mi Biblia y dice, no, va a vivir por ella. Claro, si yo cumplo con la ley, voy a tener vida. Bien, buenísimo. ¿Qué pasa si no cumplís con la ley? Voy a tener muerte. Ya no voy a llegar a Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las cosas. Entonces, el que está siguiendo la ley realmente está maldecido, está bajo maldición. ¿Qué significa eso? No puedo hacer nada, yo voy a tratar de cumplir con las reglas y a los días me voy a dar cuenta. No puedo. Y trato y lo único que sé es que no puedo. No hay forma. Y estoy maldecido realmente. No puedo salir de esta maldición. Entonces Pablo está diciendo, bueno, si vos vas a practicar la justicia que es de la ley, entonces date cuenta que tenés que cumplirlo para vivir por ella. Y cuando no lo cumplís, significa que estás maldito y estás sin esperanza. Levítico 18:5, que es la cita de vivirá por ella, dice, por tanto guardará, vivirá si los cumple. Hermanos, qué feo que es realmente que Dios te dé en su palabra algo que vos no podés cumplir. Dios te dice vivir con obediencia a todos mis mandamientos. ¿Saben lo que va a pasar el primer día que fallás? Quizás decís, bueno, fallé, pero Dios me va a perdonar, voy a hacerlo otra vez. Pero va a llegar un momento en tu vida donde vas a decir, ¿para qué? Porque no puedo.
Y eso es lo que los judíos tendrían que haber llegado a la conclusión. Por eso Dios le dio los mandamientos, para que lleguen a esa conclusión, que digan, ¿para qué? No puedo, necesito un Salvador. Y toda la ley marcaba que iba a venir un Cordero perfecto que iba a pagar por los pecados una vez y para siempre. Pero ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, no, vamos a cambiar los mandamientos, vamos a agregar cosas. Vamos a decir que en vez que la línea es la justicia y perfección delante de Dios, estar sin pecado delante de Dios, vamos a decir que la línea es ser bueno con tu vecino. Y después viene alguien y dice, pero vos no lo conocés a mi vecino. Es muy difícil ser bueno con mi vecino. Él está molestándome todo el tiempo. Él tiene la música fuerte hasta las 3 de la mañana. Es muy difícil ser bueno con mi vecino. Entonces ellos vinieron y dijeron, bueno, ser bueno con tu vecino es que si lo ves, le das una sonrisita y nada más. ¿Está bien? No tenés que hablarle, no tenés que tener una relación con él. Poné una sonrisita y después llamá a los policías y que ellos se encarguen de tu vecino. Lo que estoy exagerando con estas cosas, pero inventaron reglas. Dijeron, la justicia de Dios es muy difícil, no podemos, pero vamos a encontrar una manera de ser bueno. Y entonces, cuando esa manera de ser bueno, ellos empezaron a inventar cómo podías ser bueno y cómo podías llegar a la justicia de Dios. El problema es que desde el principio, Dios dio los mandamientos y dijo, sí, si vivís por esto, llegarás a Dios. Y enseguida ellos tendrían que haber dicho, pero no podemos. Pero no hicieron eso. Dijeron, vamos a tratar con todas nuestras fuerzas y cambiar las reglas y cambiar las cosas. Y piensan que un día van a llegar delante de Dios y van a decir, Dios, yo cumplí con todas tus reglas, y Dios va a decir, no. Yo requiero perfección, requiero sin pecado. ¿Cómo cumpliste con eso? Pero Dios, eso no lo podía hacer. Exactamente. No lo podías hacer. Entonces necesitabas de un Salvador. Pero la justicia de la ley requiere perfección y no podemos llegar a eso. La ley no justifica a nadie, no redime a nadie, no da misericordia a nadie, no soluciona el problema de pecado en nadie, te hace impotente para ser salvo. No llegás, seguís siendo imperfecto. Y sin embargo, el hombre dice, no, Dios está equivocado, yo voy a tratar por mi propia cuenta. Y lo vemos. Es más, creo que todos nosotros hemos salido, cuando el Señor trajo el Evangelio, creíamos en tratar de ser personas buenas, ¿no? Ahora, ¿hay algo malo con ser personas buenas? No. Está bien ser una persona buena, debe ser una persona buena, de buen testimonio. ¿Está mal ir a la iglesia? No, es más, Dios nos manda a ir a la iglesia, a congregarnos. ¿Está mal servir a Dios? No, está bien servir a Dios. El problema o la dificultad es que no te lleva al cielo esas cosas, sino que son un producto de lo que Dios ha hecho en tu corazón al creer. Los judíos cambiaron el orden, dijeron, vamos a inventar lo que nosotros queremos, usaron la misma palabra de Dios para hacerlo, y están, la mayoría, en camino a un destino lejos del Señor. Eso es la justicia de la ley. Pero Pablo acá en el versículo 6 menciona la justicia de la fe. Dice, pero la justicia que es de la fe, dice así, esta es la justicia en Cristo, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿No es cierto? ¿Qué son estas ilustraciones? Realmente lo que él está diciendo es, Dios ya hizo todo para que vos y yo seamos justos. Eso es lo que está diciendo.
El hombre está tratando por su propia cuenta de llegar a Dios y inventaron regla tras regla, tras regla, tras regla para tratar de sentirse bien con Dios. Y Dios dice, no es suficiente, pero ellos siguieron y siguieron y siguieron. Y entonces cita acá Deuteronomio capítulo 30, versículo 12 al 14, pero dice acá en versículo 6, esta es la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para bajar a Cristo? Lo que está diciendo es, vos pensás por tus propias obras, necesitamos un Salvador. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a hacer todas estas cosas para ir a buscar a Cristo, para traerlo a la tierra, para que pueda cumplir con lo que necesitamos. Lo que él está diciendo es que sus obras, ellos dijeron, si la justicia es Cristo, entonces yo tengo que hacer algo para ir a bajar a Cristo. Y entonces hicieron eso, personas hacen, obviamente no pueden llegar a Dios, pero dicen, esto es lo que voy a hacer para llegar a Dios. Y Pablo nos da una referencia acá y fue al extremo de decir, vos pensás que vas a llegar, aun si fueras a bajar a Cristo, cosa que no podés hacer. ¿Quién va a ir al cielo a buscarlo? ¿Quién va a ir al cielo a forzarlo a venir para morir por el hombre? Y ellos dijeron, pero lo vamos a hacer así, así, así. Y el hombre trata y trata y trata y trata. Y Pablo dice, no tiene sentido. Trataron de bajar a Cristo para que Él venga a ser el Salvador. No, Dios ya lo hizo. Eso es lo que está diciendo. Versículo 7. ¿O quién va a descender al abismo? Sabemos que Cristo murió y Él fue sepultado. Y nos menciona en la palabra de Dios que Él estaba en el abismo y dice, ¿quién va a ir al abismo para sacar a Cristo entre los muertos? Yo estoy tratando de llegar a Dios y necesito de un Salvador y necesito que Cristo resucite. Entonces, ¿quién va a ir? Yo necesito que Cristo resucite, así yo puedo ser perdonado de mis pecados y puedo ser justificado. Voy a ir yo, vamos a ir al infierno, o vamos a ir al abismo, a buscar a Cristo y decir, resucitá. Está diciendo, no tiene lógica eso. Vos y yo no podemos hacer eso. Nadie puede hacer eso. Aun si nos juntáramos, no tenemos el poder para sacarlo a Cristo del abismo. No tenemos el poder para resucitar a Cristo, pero aún más que eso, lo que Pablo está remarcando es, Dios ya lo hizo. Eso es lo que está él marcando. Y entonces termina acá en el versículo 8, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Eso es una referencia a Deuteronomio 30, 14. Dice, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Él lo que está diciendo es, esto está disponible. No es un montón de reglas, no es un montón de cosas que tenés que hacer para ver si llegás a Dios. Es la salvación por fe está disponible hoy. No hay que ir al cielo a traer a Cristo, no hay que ir al abismo a subir a Cristo. Cristo ya lo hizo. Él ya murió, Él ya fue sepultado, Él ya resucitó, Dios lo resucitó de entre los muertos y te ofrece la salvación por fe. Te ofrece la justicia que es de la fe. Es tan fácil. Está disponible. A veces yo tengo oportunidad de compartir el Evangelio y me asombro y obviamente la única diferencia entre alguien no salvo y mi vida es que Dios me dio el entendimiento en algún momento, escuché el Evangelio, lo entendí por la gracia de Dios porque Él me ayudó a entenderlo y puse mi fe en Cristo. Pero a veces comparto el Evangelio y hay algunas personas que me dicen, bueno, entonces no tengo que hacer nada para ser salvo. Y le digo, no, Dios ya hizo todo. Lo único que tenés que hacer es arrepentirte de tu pecado y creer. Me dicen, no, eso no puede ser, no puede ser, no tiene sentido. Entonces, entonces voy a creer y después voy a vivir como quiera. Eso es lo que me dicen. Es tan simple. Está provisto completamente por Dios. Dios dice, acá está, ya hice todo. Y sin embargo, el hombre dice, no, gracias. Yo voy a llegar a Dios por mi propia cuenta. No, gracias. Yo estoy bien con el sistema que yo he armado.
Después de todo, Dios es un Dios de amor, así que espero que muestre ese amor cuando yo llegue delante de Él. Ignoran esto, o evitan esto, o rechazan la justicia que es por la fe. Pero para los que hemos creído y cuando comunicamos el Evangelio, lo que Pablo está diciendo acá, está todo hecho. Dios ya hizo todo el plan de salvación, lo único que tenés que hacer es creer. Y cuando vos creés que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, nos dice que serás salvo y sos justificado en el estándar de perfección que Dios requiere. ¿Por algo bueno que Dios vio en vos? No. Porque Cristo pagó y te dio su inocencia, su vida sin pecado, su justificación fue imputado a tu vida en ese momento que creíste. Y Dios te ve y dice, perfecto, sin pecado. Podés recibir las bendiciones que recibe Cristo, la misma herencia. Y vemos la tercera, entonces vimos la justicia de la ley, la justicia de la fe. Uno, realmente lo único que recibís es maldición. El otro, ya está todo provisto. Y lo único que recibís es bendición espiritual y salvación, perdón de pecados y la justicia de Dios. Pero ¿cómo recibimos eso? Versículo 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo recibís esto? Bueno, él nos dice acá, realmente el versículo 9 nos dice dos cosas y después el versículo 10 invierte el orden, pero son necesarios, creo que es dos lados de una misma moneda, pasan las dos cosas a la misma vez, pero dice acá el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. La palabra confesar acá es la palabra homologueo en griego y tiene el significado de hablar lo mismo, de estar de acuerdo con alguien o algo. Y en este caso lo que estás diciendo es, estoy de acuerdo, pienso lo mismo que dice la palabra de Dios, que Jesús es Señor. Ahora, ¿qué significa Señor? La palabra Señor es kurios y significa poder y autoridad soberana. Entonces lo que estás diciendo es, yo confieso que Jesús es la autoridad suprema, Él es soberano sobre todas las cosas, y lo que estás haciendo, está implícito acá, es que vos estás diciendo, y yo me someto a su autoridad y a su soberanía. Estaba mirando esto y en el libro de los Hechos, por ejemplo, saben que la palabra Salvador solamente está 2 veces en el libro de los Hechos, pero la palabra Señor está 92 veces en el libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento la palabra Salvador se menciona 10 veces y la palabra Señor se menciona más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Y Pablo acá está remarcando la palabra Señor y él no lo dice como el Señor Jesús, como nosotros lo tenemos como una palabra que no es muy importante hoy. Él está hablando de la autoridad de Dios, Él está hablando que Él es la fuente por la cual nosotros somos salvos y está hablando implícitamente de que nos sometemos a Él. No estamos hablando de decir, bueno, Jesús es el Señor, pero creo que fue resucitado, eso lo vamos a ver en un momento. Y lo tomamos, la primera parte decimos, sí, Jesús es Señor. No, lo que estamos diciendo es, yo voy a vivir mi vida para ese Señor. Yo voy a seguir sus mandamientos. Yo voy a vivir una vida de obediencia a ese Señor. De ahora en más, cuando yo creo, Él es Señor de mi vida. Lo que Él dice es lo que va. Quiero obedecerle, quiero exaltarle, porque Él es soberano y se lo merece. Eso es lo que Pablo está mencionando acá. Y entonces, cuando vos querés ser salvo, estás confesando con tu boca y decís, Jesús es Señor. No es simples palabras que repetís.
Es una actitud que estás diciendo acá, estás confesando lo que ya estás pensando en tu vida y estás diciendo, sí, Jesús es Señor porque Él es el que cumplió con el plan que Dios tenía para la salvación. Él es la autoridad y la soberanía divina y yo voy a someterme a Él. No es solamente creer en Cristo. Conocemos este pasaje porque lo hablamos siempre, pero Santiago 2.19, Santiago le dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. No estamos hablando de creer en Cristo. Es más, pensaba en esto. ¿Saben que los demonios son monoteístas? ¿Qué significa eso? Los demonios creen que hay un solo Dios. ¿Sabían eso? Saben de la Trinidad, creen que hay un solo Dios. No creen que hay una variedad de dioses. Los demonios saben más acerca de la naturaleza y el poder de Dios que todos los seres humanos juntos. Ellos saben la grandeza de Dios. Lo han visto en la creación. Lo han visto en su propia creación. Lo han experimentado de una manera diferente a todos nosotros. ¿Saben qué teología tienen ellos? Tienen la teología correcta. Ellos saben que Dios es un Dios, el Dios. Ellos saben que Dios va a castigar el pecado. Ellos saben que Él es un Dios justo y santo y que no tiene pecado. Y ellos saben que Dios, a los demonios, les preparó un lugar de castigo eterno donde los va a mandar por toda la eternidad. Y también saben que ellos van a estar ahí por toda la eternidad y a todas las personas que no creen en Cristo también van a estar ahí. Todo eso saben los demonios. Y antes que me digas, bueno, pero los demonios pueden creer, no pueden creer, no pueden cambiar. Ya tomaron su decisión, para ellos ya está hecho. Pero ellos conocen a Dios de una manera que nosotros realmente, aún con todo el estudio de la palabra de Dios, no comprendemos porque ellos lo han visto. Y dice acá que creen en Dios y tiemblan porque han visto su poder. Pero les hago esta pregunta, ¿son salvos los demonios? No. Porque no estamos hablando acá de tener un conocimiento de quién es Dios. No estamos hablando acá quizás aún de tener convicción de pecado. Porque algunos dicen, yo miro a Dios y veo su justicia y miro quién soy, yo no llego. No es solamente entender que no llegás. No es solamente entender que vos sos un pecador. No es solamente sentir culpa por tu pecado. No es solamente tener quizás algo emocional. Todas esas cosas no te salvan. Lo que te salva es creer. Y acá dice confesar, pero la idea es eso, es creer que Jesús es Señor. Y después la segunda parte que vamos a ver en un momento. Él es la autoridad soberana. Y si vos crees que hay un Dios, pero no te arrepentís de tu pecado, no abandonás tu pecado, no confías en Cristo como tu Salvador para quitar tu pecado, entonces seguís siendo no salvo. Pero yo me siento bien, ahora entendí. No importa, es por confesar que Jesús es Señor. Y después dice la segunda cosa, y vamos a eso, versículo 9, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Y dice, serás salvo. Entonces decís, Jesús es Señor, Él es soberano, Él es la autoridad y creo en Él. Pero no es que crees y listo y decís, sí, creo que Él está. Creo que hay un Dios y creo que Él mandó a su Hijo. No es solo creer que eso existe, sino que es creer en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Otra vez, la fuente principal o la cosa principal de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Cristo dijo varias veces a sus discípulos y a otras personas en su ministerio, dijo, voy a morir, ¿no es cierto?
Y todos los judíos y los discípulos dijeron, no, no vas a morir. ¿Cómo que vas a morir? No, vos sos el Mesías. Ellos pensaban que él tenía que reinar y va a reinar en algún momento, pero tenían toda una creencia de lo que tenía que pasar. Y él dijo, yo voy a morir. Y dijo después, voy a resucitar al tercer día, en victoria sobre la muerte. ¿Qué pasó el día que murió? ¿Qué pasó con los discípulos? Estaban destruidos. Corrieron por su vida, ¿no es cierto? Estaban como, ¿y ahora qué hacemos? Y por 3 días, o por ese tiempo, desde el viernes hasta el domingo, estaban como, ¿qué hacemos? Y vos y yo decimos, ¿y cómo no se dieron cuenta si varias veces Jesús les dijo, voy a resucitar? Y no se dieron cuenta, no lo entendieron. Y después, el domingo a la mañana, van a la tumba y el Señor ya no está porque resucitó en victoria sobre la muerte. Y un ángel les explica eso y ven la tumba vacía y dicen, Él resucitó. Y todavía habían algunos que no lo creían. No puede ser. Y después se presentó delante de los discípulos y se presentó a más de 500 testigos. Ahora, el problema es este, si Jesús hubiese dicho, voy a morir y resucitar el tercer día, y muere, y no resucita. Y antes de que termine eso, hay muchos líderes religiosos en la historia que dijeron, sí, yo voy a morir, pero voy a volver. Y sabemos que no volvieron. Si Jesús hubiese muerto y no resucitaba, hubiese sido un líder más. Hubiese sido un líder falso más. Pero Cristo dijo, voy a resucitar, y al tercer día, y nos dicen 2 pasajes diferentes, pero dice, Dios lo resucitó de entre los muertos, y también nos dice que Jesús en su poder resucitó de entre los muertos, porque Él es Dios. Pero es resucitado de entre los muertos, en victoria sobre la muerte, habiendo pagado por los pecados. Terminó, fue completo la obra de Dios por medio de Cristo. En la resurrección de Cristo fue victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, de una vez y para siempre. Lo que Pablo está diciendo acá en este versículo no es creer que hay un Dios o creer que Cristo es su Hijo y Él es Dios y Él es hombre y podés creer todas esas cosas. Los demonios creen todas esas cosas, tienen mejor teología sistemática que nosotros. Creen todas esas cosas y sin embargo no son salvos. Y lo que estamos marcando acá es que Pablo está diciendo, no, vos ves al Señor y vos entendés el mensaje y decís, Jesús es Señor porque Él tiene la autoridad, porque Él es soberano. Y creo que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y cuando hizo eso Dios dijo, Él es suficiente. Él es mi Hijo y su pago fue suficiente. A veces pienso esto, y no he hablado con judíos sobre esto, lo que piensan hoy, pero a veces pienso y digo, ¿qué hacen con Jesús? Porque como Él resucitó, ellos dicen, bueno, Dios no puede morir, esa es la cosa que siempre te dicen, pero si Dios murió y resucitó, no es Él el Salvador que iban a... O sea, no sería alguien que ahora vos dirías, mirá, Dios lo resucitó. O la gente resucita así porque sí. No, el hecho de que resucitó fue una evidencia de que Dios dijo, Él es el pago suficiente. Él es el Salvador del mundo. Y quizás dicen, bueno, pero yo no creo eso, yo creo que va a venir un Mesías todavía. Bueno, ¿y qué haces con esa persona? ¿Quién es entonces? ¿Fue Satanás el que lo resucitó? Y ellos dirían, no tiene el poder para hacer eso. Entonces, Cristo resucitó, eso es su evidencia de que Dios lo resucitó. Y ellos dicen, no, pero es un falso maestro. Y entonces vos pensás que Dios va a resucitar o va a permitir que resucite un falso maestro, y la respuesta es no. Porque la evidencia de que Cristo resucitó marca claramente que Dios dijo, sí, Él es mi Hijo amado, Él es el pago suficiente, y acá está la demostración más grande de que eso es así. La resurrección de Cristo. Y Dios lo levantó de entre los muertos.
Romanos capítulo 1, 3 y 4, es el mensaje acerca de su Hijo, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba proclamando, diciendo, para que todos sepan, esto es mi Hijo. Él es Dios que murió por los pecados y cumplió con todo lo que tenía que cumplir para la salvación del hombre. Y fue la resurrección de Cristo que marcó toda esa verdad. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces realmente estamos perdiendo nuestro tiempo aquí hoy, pero Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó fue la evidencia de que Dios dijo, Él es suficiente. Él ya ha hecho todo. Y es por eso que vos y yo no tenemos que ir al cielo a buscar a Cristo. Y es por eso que nosotros no tenemos que tratar de buscar en el abismo al Señor que resucite. Y es por eso que no tenemos que hacer miles de cosas para tratar de llegar a la justicia de Dios. Es porque Cristo ya lo pagó. Y Cristo resucitó. Y Cristo fue aceptado su pago completo, perfecto, para que vos y yo lo único que tenemos que hacer es creer. La resurrección certifica divinamente que Jesús es el Mesías, el único Salvador, el Señor soberano y sin pecado, el Cordero de sacrificio que pagó el precio de nuestra redención, el juez de todos los hombres, el vencedor de la muerte, el Rey de reyes venideros. Ese es nuestro Señor que resucitó. Y Pablo dice acá, si confesás con tu boca y decís, sí, Jesús es soberano, Jesús es la autoridad, me someto delante de Él, y crees en tu corazón, sí, Dios lo resucitó de entre los muertos, la respuesta acá o lo que sucede en tu vida es, serás salvo. No sé si vieron esto este fin de semana, nosotros lo vimos un poco. Quizás has escuchado de un ministerio grande que ha pasado aquí en Argentina, por todo el mundo, pero alguien que se llama Billy Graham ha venido varias veces a Argentina. Bueno, él ya no está con nosotros, pero su hijo vino, y su hijo es muy mayor también, Franklin Graham, y él ha estado acá, él estaba en el estadio de Vélez estos últimos dos días. Yo quería saber, yo sabía que él predicaba el Evangelio porque él es alguien que está muy asociado con los políticos republicanos en Estados Unidos. Él ha estado ahí, promueve oración a Dios y una vez lo hicieron predicar cuando entraba Trump en el año 2016, lo hicieron predicar y él compartió el Evangelio allí en la fiesta esa que hacen para el presidente. Y él predicó el Evangelio muy claramente. Hay muchas cosas que él cree que nosotros no creemos, pero sí predicó el Evangelio. Entonces yo estaba interesado, no fui al estadio de Vélez, pero sí lo estaban pasando por YouTube y quería escuchar el mensaje de él. Y él predicó del pecado y predicó de cómo no llegamos a Dios por medio del pecado y predicó todas las cosas que nosotros creemos y acabamos de decir hoy. La única diferencia que creo que dijo al final es, no habló de confesar, él habló de pasar adelante, ¿no es cierto? Entonces tenías miles de personas que pasaron adelante, pero él lo que habló es de pedirle a Dios que entre a tu corazón, que es una frase que hemos escuchado hace 30, 40 años, era muy normal que era así. Haz esta oración conmigo. Y es más, Franklin Graham hizo una oración y todos repetían la oración. Ahora, ¿significa que todos los que repitieron esa oración son salvos? Gracias a Dios yo no tengo que juzgar eso porque Dios lo va a juzgar, pero quiero decirles esto. No necesariamente repetir una oración significa que son salvos. ¿Por qué? Porque la forma de ser salvo es de creer en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos y confesar con tu boca, sí, Señor, tú eres Jesús, la autoridad, la soberanía, me someto a ti, quiero vivir mi vida para ti, eres Señor de mi vida. Y cuando haces eso, serás salvo. Entonces, no era malo, él predicó el Evangelio. No me gustó el llamado, pero él puede salvar, Dios puede salvar a personas aún con o sin ese llamado que hacen. Pero sí predicó el Evangelio.
y debemos, como entendemos acá, confesar con nuestra boca a Jesús por Señor. Ahora, ¿cuál pasa primero? Una vez me preguntaron en la facultad, nos les gusta hacer estas preguntas, pero dice, ¿qué pasa si alguien cree en su corazón y hacen un llamado para pasar adelante y en ese momento es cuando él confiesa que es salvo, pero antes de poder levantarse muere de un infarto? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Es salva? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cree en su corazón que Jesús fue resucitado y no tuvo la oportunidad de confesar con su boca. Pero lo que está diciendo acá no es que elegís uno o el otro, es decir, no, fui salvo porque creí en mi corazón, está sucediendo al mismo tiempo y ahora voy a comunicarle a todos que soy salvo. Confieso, Jesús desde este momento en adelante no solamente me salvó de mis pecados, me limpió de mis pecados, me justificó delante de Dios, pero de hoy en adelante Él es mi Señor. Yo quiero obedecerle. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero agradarle solo a Cristo. Significa que para poner a Dios como Señor, a Cristo como Señor de tu vida, significa que vos dejás de ser el Señor de tu vida. Hasta el día que fuimos salvos, sí, adorábamos a Satanás o vivíamos para Satanás, pero realmente honrábamos nuestras propias, queríamos vivir nuestras propias cosas. El que era importante era yo. Quiero pecar, quiero sentirme bien, quiero tener felicidad, quiero tener esto y esto y esto y esto, yo. Y viene el Señor y dice, sos un pecador, no llegás a la justicia de Dios, ¿entendés eso? Y decís, gracias Cristo porque moriste en la cruz. Creo y te pongo como Señor de mi vida. Ya no es prioridad mi vida, mis placeres, sino que Cristo toma ese rol en mi vida. Yo quiero obedecerle, yo quiero servirle, yo quiero mostrarle que le amo y que estoy agradecido por lo que hizo. Entonces, Él es la prioridad de mi vida. Cada uno de nosotros obviamente lo tenemos que poner como prioridad, pero podés aplicar eso a tu vida porque vos sabés dónde Él no es la prioridad. Pero Él es el Señor de tu vida. Eso significa que nosotros, todo lo que el Señor quiere, eso es lo que debemos hacer. Termina con el versículo 10 y como ya dije, invierte el orden y dice, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, son las dos cosas allí. Está sucediendo todo al mismo tiempo, pero crees en tu corazón y cuando creíste en tu corazón que Cristo fue resucitado, que fue el pago suficiente y fue resucitado por Dios, sos salvo, sos justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa justicia que ya tenía Jesús fue imputada a tu vida en ese momento. Y a la misma vez que eso está sucediendo, estás confesando ahora diciendo, Dios me salvó. Lo confieso con mi testimonio, lo confieso con mi boca. Voy para afuera y digo, Dios me salvó. Y muestra, es una evidencia de que sos salvo. Eso es lo que está diciendo en el versículo 10. La justicia perfecta de Dios, que Él imputa y otorga en su gracia a aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. En el mismo momento, en ese momento cuando crees en tu corazón, sos declarado justo y hecho justo, en el hecho de que sos regenerado, de que Dios te ha dado una nueva vida. Y en ese momento pasaste de ser el rey de tu propia vida, el Señor, a decir, Cristo es mi Señor. El problema es que a veces hablamos solamente de lo que Dios hizo, y es verdad, y nos olvidamos de que ahora debemos rendir cuentas al Señor y vivir para Él. ¿No? Porque uno suena lindo. Ahora soy salvo. Es más, algunos me dicen, bueno, yo voy a conocer a Cristo, y sí, yo creo, y ahora puedo vivir como quiera, y ahora me aseguré el cielo. Y hay personas que viven así. Pero no creo que esa es la salvación bíblica.
Cuando crees en Cristo como tu Salvador y tenés a Jesús por Señor, vos decís, yo ahora quiero dedicar mi vida a ponerlo en primer lugar, a servirle, a obedecerle, a amarlo, a conocerlo. Él es la prioridad. Este es un mensaje que conocemos bien. Lo hemos escuchado muchas veces, lo que es la justicia de la ley. Decimos, obviamente, lo he escuchado por años, no se puede ser salvo por obras. Quizás estás aquí y pensás que vas a ir al cielo por asistir a la iglesia, o por ser una buena persona, o por llenarlo como quieras ese espacio, por hacer algo para llegar a la justicia de Dios. Dios dice, no podés. No hay forma de llegar a la justicia de Dios, sino por el plan que Dios ya dio. Entonces, si estás aquí hoy y pensás que vas a llegar al cielo por tus propias fuerzas, por tus propias obras, Dios es claro que no podés. La única manera es salir de la justicia de la ley, que no podemos llegar porque tenemos que ser perfectos y no somos perfectos, y ir a la justicia de la fe. Y lo bueno de la justicia de la fe que ya vimos es que Dios ya proveyó todo. Él ya hizo toda la obra, ya está, ya mandó a su Hijo. Su Hijo ya murió y ya fue sepultado y ya resucitó. Y hoy Él ofrece la salvación a todo el que quiera creer y confesar que Él es Señor y creer en su corazón que resucitó. Y Él ofrece esa salvación y lo único que tenés que hacer es decir, me arrepiento de mis pecados y creo. Y si crees lo que miramos en estos versículos, dice la Biblia que serás salvo. Justo, a la medida que Dios quiere, a la medida que Dios requiere de cada uno de nosotros. Entonces, si estás aquí hoy y no has puesto tu confianza en Cristo, te animo ahí donde estás, en tu corazón. No a repetir una oración, sino a creer en Cristo, que Él ya hizo todo, que Él resucitó de entre los muertos. Y si crees en Cristo, serás salvo. Ahora, hermanos, hemos escuchado esto, sabemos la diferencia. Si conoces a Cristo como tu Salvador, sabes la diferencia porque viviste una vida así para llegar a Dios y no pudiste, y te diste cuenta cuando creíste que Dios ya hizo todo y decís, gracias Señor, ¿no es cierto? Pero hay algo acá que a veces no remarcamos y hoy lo hemos remarcado. Si creíste en Cristo como tu Salvador, sos salvo. Podés ir a Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 y hablamos de no hay nada que me puede separar del amor de Dios porque ya soy glorificado, ya Dios me lo promete. Sin embargo, nos cuesta poner a Dios como Señor de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es el que marca mi vida. Dios es el que decide. Y yo quiero buscar agradar a Dios. Y yo quiero ponerle en primer lugar en mi vida. Entonces la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿lo reconoces como Señor de tu vida? Si nos sentáramos juntos y miráramos tu calendario de la semana y las decisiones que vos vas a tomar, ¿sería evidente que Cristo es el Señor de tu vida? ¿O estaría tu trabajo? No estoy diciendo dejar el trabajo, ¿no? Pero estaría tu trabajo, o estaría tu familia, o estaría tus placeres, tu tiempo libre, o lo que sea. Quizá miraríamos tu agenda y no hay ni un minuto que vas a pasar tiempo estudiando quién es Dios, reconociendo quién es Dios, sabiendo más de Él, o pasando tiempo en oración. A veces quizás aún los domingos te cuesta venir, porque decís, bueno, estoy cansado de las otras prioridades que tengo. No estoy hablando que está mal estar cansado, hay veces que estamos todos cansados. Pero lo que estamos hablando acá es, si Jesús es Señor y yo voy a dedicar mi vida y ponerlo como prioridad, ¿cómo sería tu semana si esa es la realidad de tu corazón? Ahora, no hacemos esto para ser salvos, no lo hacemos para ser justificados, ya hemos sido justificados. Sin embargo, Jesús es Señor.
No solamente porque es así, sino porque merece eso. Y entonces, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Reconoces a Jesús como Señor de tu vida? ¿Qué cambios necesita haber en tu corazón, necesita haber en tu vida para poder ponerlo a Cristo al lugar que Él merece? Él es Señor. Y la respuesta realmente a todo esto, cuando llegamos al final y veramos quiénes somos y quiénes éramos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la respuesta natural que debe salir de cada uno de nuestros corazones es: gracias, Señor. Gracias, Dios, por salvarme. Gracias, Dios, por lo que me has dado. Hay un mundo allá afuera que está buscando llegar a Dios por su propia cuenta. Y vos decís: yo escuché el Evangelio, Dios me salvó, yo tengo todo. Gracias, Dios. No somos mejores que otros. La diferencia entre el mundo allá afuera y nosotros es que un día Dios nos ayudó a creer. Y Él nos salvó. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, ¿cuál es la verdadera justicia? La justicia por la fe. Y está disponible para todos. Y si ya has creído en Cristo como tu Salvador, viví una vida poniendo a Jesús como Señor de tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, Señor, y estas verdades tan claras. Y aún, Señor, lo que es difícil de entender es que es tan claro y sin embargo nosotros en nuestro pecado, el hombre trata de cambiar las cosas de Dios, trata de justificarse a sí mismo, cuando Dios ya ha hecho todo. Él ya ha muerto para que podamos ser justificados. Él ya resucitó teniendo victoria sobre la muerte y el pecado para que podamos ser justificados. Señor, te damos gracias que Él ya hizo todo y que no depende de nosotros y un sistema que trae solo maldición, sino que depende de creer en Cristo por fe. Señor, pedimos para todos aquellos que hemos creído en Cristo, pedimos que podamos ponerte en primer lugar. Que haya un cambio, una diferencia en nuestras decisiones, en nuestras prioridades. Que lo primero que pensamos cuando empezamos el día y lo último que pensamos cuando terminamos el día es cómo ponerte en primer lugar. Cómo hacer que Cristo sea la prioridad de nuestro corazón y de nuestra vida. Y que sea en agradecimiento al Señor. Pedimos y te agradecemos por la verdadera justicia que se encuentra solo en ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.